Pues muchas gracias, Antonio. Vamos entonces con la siguiente ponencia, cuyo título es Doctorado Industrial como proyecto de investigación industrial. Y el ponente es José Manuel Andújar, ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, licenciado en Ciencias Físicas por la UNED y doctor ingeniero por la Universidad de Huelva, actualmente catedrático de universidad en el área de sistemas y automática. Es coordinador nacional del Grupo de Almacenamiento y Distribución de Hidrógeno de la Plataforma Tecnológica del Hidrógeno y Pilas de Combustión, miembro comité de expertos para la elaboración de la Estrategia Energética de Andalucía 2020 y es el IP del Grupo de Investigación, Control y Robótica. Sus líneas de investigación son en torno a sistemas de control inteligente. Este es un resumen, puesto que el currículum de José Manuel Andújar es muy largo y prolífico. Entonces, cuando quieras, te paso entonces el testigo para que puedas compartir, José Manuel. A ver si te encuentro aquí. Y te pongo como presentador. Muchas gracias, José. Bueno, voy a ver si... a ver. ¿Tienes ya el testigo? Sí, voy a ver si... ¿Se ve ya? ¿Veis la diapositiva? Yo todavía no. A ver. Ahora comienza a cargarse. José Vale. Manuel, ya está perfecto ahí. Está un poco lento. Puedes ponerlo en modo presentación si quieres. Sí, lo voy a hacer ahora. Antes de que empieces, por favor, Sí. los participantes que sigan la estrategia que venimos utilizando en el chat, que vayan colocando sus preguntas y también después pueden intervenir de viva voz si lo prefieren. Pues nada, todo tuyo. Muchas gracias, José, por tus amables palabras. Bueno, yo en esta presentación, para mí, adquiere importancia capital las palabras de nuestro presidente en el sentido de que era una actividad estratégica en estos momentos de nuestra sección la transferencia y las relaciones con las empresas. Entonces, voy a plantear una presentación muy ligada a ese aspecto y además poco cargada de reglamentaciones y de normativas. Fundamentalmente voy a contar experiencias ya de muchos años en la universidad. Yo llegué a la universidad desde la empresa privada. Eso tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes, en que todo lo hacen más tarde, pero bueno, conoces, digamos, el mundo empresarial cuando llegas a la universidad. Entonces, fundamentalmente lo que quiero contaros es mi visión de este aspecto de la normativa que tenemos de doctorado, de las posibilidades que ofrece y de lo que desde mi punto de vista ha sido una buena decisión a nivel normativo la elaboración de tesis doctorales con la nominación industrial. Voy a hablar poco, tengo poca transparencia porque lo que me gustaría es suscitar mucho debate, sobre todo, como ya he comentado anteriormente, porque este es un área estratégica para IECubo, para nuestra sección y que creo que debemos de potenciar porque tiene mucha capacidad de crecimiento. Bueno, empecemos un poco necesariamente yendo a aspectos regulatorios. ¿Qué es el doctorado industrial? Bien, parece que esto es una cosa que es nueva, pero realmente la tenemos ya entre nosotros desde hace 9 años, ¿vale? En concreto desde 2011. La consideración de doctorado industrial es una adaptación de la normativa de doctorado que ya todo el mundo conocíamos,
pero digamos donde se implica de una forma especial a la empresa. Es decir, donde se plantea que la tesis tiene que tener una temática, tiene que tener un enfoque, tiene que tener una deriva directamente relacionada con la empresa. Cuando se habla de empresa, se está hablando de una empresa tal cual la entendemos, una empresa privada o una administración o organismo público. Lo que se quiere dejar claro es que el doctorado industrial no se puede llevar a cabo en la universidad. Es decir, no se trata de un tema de investigación puro y duro, sino de un tema que atañe a una empresa. Por otro lado, esta empresa, esta administración pública, este organismo, ha de tener un convenio suscrito con la universidad. Y además, el doctorando, la persona que va a hacer la tesis doctoral, tiene que tener un contrato laboral con esta empresa. Cuando se habla de contrato laboral, hay que tener en cuenta que se pueden dar dos situaciones. Una, que la persona ya esté contratada en la empresa, que la persona ya esté contratada en la empresa o que como consecuencia de la realización de la tesis de doctorado industrial, esta persona sea contratada por la empresa. Este segundo caso es el habitual cuando se aprovechan las diferentes convocatorias que hacen las diferentes universidades españolas para sacar en convocatorias públicas competitivas plazas de doctorado industrial. Bueno, esto lo iremos desgranando a lo largo de la presentación. Y por último, es muy importante el hecho de que la persona que está haciendo el doctorado está cotutelada, tiene, digamos, dos tutelas. Una en la universidad, quizás más académica y más rigurosa en lo que tiene que ver con el aspecto investigador, y luego otra persona en la empresa, en el organismo, en la administración pública, que si es doctor o doctora, pues puede ser además director o directora de la tesis. Si no es doctor o doctora, pues el director o directora de la tesis estaría en la universidad. Esto permite que en el título de doctor, además de aparecer pues el título normal, doctor en tal cosa por la universidad tal, pues aparece la mención de que esta persona tiene un doctorado industrial. Luego, digamos, es un sobretítulo al título de doctorado. Claro, el nombre de doctorado industrial inmediatamente subyace que sale la pregunta, bueno, industrial, ¿qué significa? ¿Industria? ¿Fábrica y tal? Pues rotundamente no. Un doctorado industrial significa un doctorado que se puede llevar a cabo en un museo o en una empresa que haga estudios arqueológicos, por ejemplo. Es decir, no, aunque se llame industrial, no tiene por qué hacerse en la industria. Por eso, desde mi punto de vista, voy a dar muchas opiniones personales en la charla, creo que hubiera sido más apropiado haberle denominado doctorado profesional. Entiendo, y esto es una opinión, que no se le ha llamado doctorado profesional por no mezclarlo con cuestiones de formación profesional. Pero creo que la denominación de industrial, desde mi punto de vista, no es adecuada porque parece que constriñe el ámbito, la capacidad, digamos, de hacer el doctorado. Repito, un doctorado industrial se puede hacer en un hospital, en una empresa de estudios arqueológicos, en un museo, en una empresa que haga restauraciones de obras de arte. Hombre, no se puede hacer en una zapatería ni en una ferretería, pero todo el mundo entiende que la amplitud, digamos, de empresas donde se puede hacer doctorado industrial, pues es grande. ¿Por qué hacía falta el doctorado industrial? ¿Qué carencias pretende cubrir? ¿Cuál es su objetivo? ¿Esto hacía falta de verdad? Bueno, en España no hay tradición de incorporar doctores a las empresas. Es decir, esto es una lacra que tenemos por circunstancias que vamos a analizar ahora, o al menos las circunstancias que yo pienso, pero en general, si analizamos las cifras de inserción de doctores en las empresas, tenemos que, en el caso de Europa, la líder es Francia, que está por encima del 60%, y si lo comparamos con España, que está en el 15%, pues fijaros qué diferencia tan enorme. El paradigma a nivel internacional y fuera de Europa, obviamente, es Estados Unidos, que está en torno al 50%. Es decir, las cifras que tiene Francia son muy importantes y son muy significativas.
¿Por qué no hay tradición de incorporar doctores a las empresas en España? Bueno, vamos a ver si somos capaces de desgranar el porqué. Veremos que hay muchas causas. Vamos con las primeras. Hay una tradicional falta de interés en el sector empresarial de la I+D en España, ¿no? Tradicionalmente, pues el empresario español cuando necesita algo lo compra, no se plantea desarrollarlo. Y además esto hace que suframos mucho de problemas de empleo en las crisis. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un empresario alemán monta un taller de mecanizado, digo alemán por no decir sueco, y seguramente se plantea que en muchos puestos del taller pues habrá robots pues para hacer mecanizado en piezas, para soldar, etcétera. El empresario español, estoy generalizando por supuesto, cuando tiene mucho empleo contrata mucha gente para absorber la necesidad de mano de obra que tiene, pero evidentemente cuando el trabajo disminuye, pues esas personas van al paro. En el caso del empresario sueco o alemán, pues lo que hace es apagar los robots y no tenerlos funcionando. Además, los robots ni se resfrían, ni están de baja, ni nada por el estilo. Quiero decir que el modelo empresarial que tenemos en España, en muchos aspectos, no favorece el interés por la I+D+I y mucho menos favorece la contratación de doctores, sobre todo en las pymes. Pero es que el caso de España es un caso muy paradigmático y muy problemático en este tema. Fijaros, en España más del 50% de las empresas son pymes que no tienen empleados, ¿vale? No tienen asalariados, personas contratadas. Más del 39% son pymes que son microempresas, es decir, estamos en un nivel de entre 1 y 9 trabajadores. Y el 5,36% son pymes pequeñas. Luego, si tenemos en cuenta las empresas que tienen menos de 50 asalariados, estamos hablando que nada más y nada menos que el 99% del tejido empresarial de España son empresas con menos de 50 asalariados. Y de ellas, más del 90% son empresas con menos de 10 asalariados. Esto evidentemente es un hándicap muy importante del sector empresarial español que lo caracteriza y que evidentemente genera ciertas problemáticas que nos diferencian de otros países europeos y que por tanto hay que tenerlas en cuenta. Consecuentemente de esta slide, de esta transparencia, la conclusión que podríamos sacar es que casi el 99% de las empresas españolas tienen dudosa capacidad de incorporar doctores. O sea, esto es un tema absolutamente demoledor, es decir, es muy importante y que evidentemente tiene mucha influencia. Por tanto, esto ya es una relación causa-efecto, pero también es algo que explica el porqué de la necesidad de crear el concepto de doctorado industrial. Seguimos. Fijaros, cuando una empresa tiene pocos trabajadores, su rentabilidad está muy sujeta, está muy ligada, está muy correlacionada con que la mayoría de esos trabajadores estén en la línea de producción. Es decir, estén produciendo el producto que haga la empresa para venderlo luego y obtener beneficios. Por eso, las empresas pequeñas pues no suelen tener un economista o no suelen tener un abogado o no suelen tener un graduado social o una persona que lleve los recursos humanos. Normalmente este tipo de tareas las subcontratan a asesorías especializadas que llevan el tema pues, de las cuentas de la empresa, el tema de los contratos, da de alta y de baja a los trabajadores, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no se pueden permitir el lujo de tener gente fuera de la línea de producción. Luego ya, si hemos visto anteriormente que en España la mayoría de las empresas tienen muy pocos trabajadores, ahí tenemos un problema enorme si a un trabajador o trabajadora tenemos que dedicarlo a investigar, es decir, no a lo que sería la línea de producción y, por tanto, supuestamente la línea de generación de beneficio para la empresa. Bien,
Consecuentemente, pues podríamos pensar que solo el 1% de las empresas españolas tienen posibilidades de crear un departamento de I+D+I, es decir, el nicho natural, el entorno de trabajo natural de un doctor o una doctora. Con lo cual, las posibilidades de contratación de doctores o doctoras por las empresas se ven muy mermadas, muy reducidas. Bien, en España hay ayudas específicas para contratar doctores en las empresas. Lo que ocurre es que la mayoría de esas convocatorias de ayudas son competitivas. Cuando se habla de competitivas se quiere decir que no se trata simplemente de que presentes una solicitud y automáticamente se te ayude para contratar un doctor o una doctora, sino que tienes que competir con otras empresas, con otros doctores o doctoras para poder captar una persona con esta formación. La convocatoria quizá genérica más conocida o más paradigmática pues puede ser la Torres Quevedo, ¿no? Que está integrada en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. Es como si fuera un proyecto más de esta convocatoria. Bien, pues ahí se establece que para realizar ciertos trabajos en las empresas, trabajos que se demuestren que necesitan una cualificación especial, pues se puede concurrir a este tipo de convocatorias para acceder a la contratación laboral de personas con el grado de doctor. Esta contratación está financiada en los primeros años, es decir, en el año que dura el proyecto que se va a hacer en la empresa, por el Plan Nacional, de modo que resulta muy ventajosa para la empresa porque le supone muy poco coste, muy poco gasto en su cuenta de resultados. Es decir, prácticamente el doctor o la doctora que contrata le sale gratis. Aunque bien es verdad que no es fácil acceder a este tipo de convocatorias porque son muy competitivas. Normalmente y desafortunadamente, en las empresas, salvo en grandes empresas que tienen departamentos de I+D+I, hay un gran desconocimiento por parte del empresario y por parte de los trabajadores quizás más cualificados, estoy hablando de encargados o incluso ingenieros, en temas de investigación. Entonces, poder acceder a este tipo de convocatorias tiene que ser un trabajo arduo por parte del grupo de investigación que sea de la universidad, porque deberá elaborar toda la documentación, excepto la documentación de cuentas de la empresa y la documentación fiscal, que evidentemente la tiene que suministrar el empresario o la persona encargada de eso en la empresa. Luego, estas convocatorias están, pero no son fáciles de conseguir. ¿Cuál es la solución más conocida y que más se emplea en este momento en España? Pues la subcontratación por parte de la empresa de un organismo público de investigación, en este caso estamos hablando de la universidad, donde en la Ley Orgánica de Universidades pues hay unos artículos específicos, que son los artículos 68-83, donde se establece que la universidad puede hacer trabajos para el exterior, concretamente para empresas, pues siguiendo una normativa que todas las universidades tienen establecidas. Estos trabajos se pueden hacer bajo el concepto de una convocatoria no competitiva, es decir, la empresa necesita un trabajo y lo convenia, lo contrata con la universidad, normalmente a través de un grupo de investigación o de investigadores o investigadoras que tienen contacto con la empresa, o puede ser indirecta a través de un proyecto competitivo. Hay muchos proyectos competitivos que conllevan la agrupación de empresas donde una parte de la financiación, normalmente en torno al 10-15%, ha de ser necesariamente subcontratada con OPIs. ¿De acuerdo? Luego es el propio proyecto el que lo dictamina. Estamos hablando de proyectos pues, que todos conoceréis, los FEDER Interconecta, los retos colaboración, proyectos del CEDETI, incluso ahora ya las agencias o consejerías de investigación o que tienen las prerrogativas, las responsabilidades de investigación en las comunidades autónomas, pues están sacando también este tipo de proyectos de agrupaciones de empresas, donde viene también la prerrogativa de que una parte del proyecto tiene que estar subcontratado con OPIs o con universidades.
yo entiendo que esto es una forma también de asegurar que verdaderamente el proyecto pues, va a ser competitivo y va a llevar una carga importante de investigación. ¿Qué ventajas tiene la empresa con este tipo de proyectos? Estoy hablando de los proyectos que se subcontratan con la universidad. Bueno, lo más importante es que la inversión está asegurada. Es decir, la empresa no necesita tener un personal fuera de la línea de producción investigando sin saber si al final esa investigación va a llegar a buen puerto o no. La empresa en este caso paga a la universidad, la OPI, me estoy refiriendo a la universidad en este caso, al organismo público de investigación, por un producto acabado. Es decir, le desarrolla el producto que quiere y le paga a través de una factura. ¿De acuerdo? Luego la inversión está asegurada. No es un gasto en personal sin saber si al final se va a llegar o no a buen puerto. Si la OPI no le desarrolla el producto, pues no lo paga y punto. Por otro lado, le permite adquirir tecnología de vanguardia. Es más, le permite incluso adquirir pues, productos que pueden ser luego patentados o puede generar modelos de utilidad. Esto es muy importante porque la I+D+I de las empresas cada vez se está caracterizando más por las patentes y los modelos de utilidad, con lo cual esto le da a la empresa músculo. Le da músculo para poder acceder luego a diferentes tipos de convocatorias e incluso le da músculo para que ya hay entidades financieras que financian a las empresas en condiciones muy favorables si demuestran tener un background, una experiencia de I+D+I, fundamentalmente en patente o modelo de utilidad, porque esto al final no nos cabe la menor duda que se termina haciendo dinero, se termina haciendo negocio. Y por otro lado, hay muchas ayudas fiscales a las empresas para todo lo que tiene que ver con investigación en I+D+I. Concretamente, esto viene indicado en el artículo 35 de la Ley de Impuestos de Sociedades. En mi caso, mi experiencia, que la quiero transmitir a vosotros, me lleva a que muchas veces los contactos que tengo con empresas es que este tipo de cosas las tiene que explicar. Es decir, los propios servicios de asesoría fiscal y laboral, económicos que tienen las empresas, desconocen en muchos casos, sobre todo estamos hablando de empresas pequeñas, que en el fondo la inversión en I+D+I tiene un retorno muy importante para la empresa. Fijaros, si la inversión que hace la empresa es en investigación y desarrollo, puede tener un retorno de hasta un 67% en el impuesto de sociedades. Y si es de innovación, hasta un 12%. Y esto es muy importante porque el retorno llega tanto si la empresa tiene beneficios como si tiene pérdidas. Es decir, que si tiene pérdidas, le puede llegar un retorno económico por la inversión que ha hecho en I+D+I. ¿Qué ventaja tiene este modo de actuar para las universidades y para los investigadores o investigadoras? Bueno, lo primero es que se puede llevar a cabo una investigación aplicada, es decir, pegado a la realidad de la sociedad. Algo que se achaca siempre a la universidad es que parece que detrás de las paredes o de las vallas de la universidad pues hay un mundo y luego en la calle hay otro. Aquí tenemos que ser profundamente transparentes y transferidores. Es decir, uno de los servicios o de los mejores servicios que le puede hacer la universidad a la sociedad, que es la que la financia, porque la sociedad es la que financia a las universidades públicas, pues es conseguir desarrollo económico y conseguir llevar a cabo contribuciones pues para generar empleo y en definitiva para generar economía en su entorno. Luego, esto permite estar muy pegado a las necesidades del tejido empresarial y económico. Por otro lado, acabamos de oír una conferencia al respecto, cada vez es más importante la generación de transferencia tecnológica. Esto ya está muy valorado hoy en día e incluso ya se están estableciendo índices para medir la calidad de las universidades en lo que se refiere a su excelencia, teniendo en cuenta la transferencia tecnológica. Por otro lado, es una fuente muy buena de recursos de financiación externa.
es una financiación indirecta que en algunas universidades supone una cantidad muy importante de dinero. Fijaros la importancia que esto tiene. Bueno, cada comunidad autónoma financia sus universidades de una forma diferente, pero si nos acercamos a una misma comunidad autónoma que tenga muchas universidades, puede ser el caso de Madrid o el caso de Andalucía, que tiene 9 universidades públicas, la única forma que hay de que una universidad pública se diferencie de otra en la comunidad es que disponga de unos recursos que otras no tienen. Y la única forma de obtener esos recursos es mediante financiación externa, no con los recursos económicos que le llega a través de la comunidad autónoma, que se reparten, pues como todos sabéis, número de profesores, número de alumnos, etcétera. Luego, no hay capacidad de diferenciar una universidad de otra. Solo la investigación y la transferencia es la que permitiría hacerlo. Por otro lado, un tema muy importante es que hay la posibilidad de llevar a cabo una generación de incentivos económicos para los investigadores. Es decir, se puede cobrar una nómina que se denomina una nómina externa, aparte de la nómina del profesorado o de la labor que se realice en la universidad, llevando a cabo este tipo de investigaciones. En el contrato que suscribe la universidad con la empresa, pues aparece fijado las cuotas económicas que va a cobrar cada investigador o cada investigadora, que una vez que la universidad las cobre de la empresa, pues generará una nómina externa que le llegará al investigador o investigadora. Luego hay también algo muy importante, es un acicate económico. Tened en cuenta que los proyectos competitivos, proyectos europeos, proyectos prenacionales, etcétera, ya no se pueden tener acicates económicos. En un tiempo hubo la posibilidad de tener unos pequeños acicates económicos en el plan nacional, pero ya no. Consecuentemente, el investigar mucho con investigación competitiva genera currículum, pero no genera, transferencia económica para los investigadores. Por otro lado, lo acabamos de ver en los sesenios de transferencia, pues que la transferencia, en este caso a través de los artículos 68-83 de proyectos con empresas, pues se tiene en cuenta para los sesenios de transferencia, pero también se tiene en cuenta ya en muchas autonomías. Se ha comentado algo, Salustiano lo ha comentado en la ponencia anterior, para complementos autonómicos, estaba hablando del País Vasco, planes propios de investigación en las empresas, etcétera. Y luego también permite contratar temporalmente durante la vigencia del proyecto a personal técnico. Es muy importante en un laboratorio disponer de ingenieros, de ingenieras, de personas con formación profesional de grado superior, que hacen tareas muy importantes, muy necesarias en los laboratorios, pero que no son específicamente de investigación. Sin embargo, son tan importantes como las de investigación. Bueno, si todos son ventajas en lo que se refiere a la subcontratación de la investigación por parte de las empresas con las universidades u otras OPIs, pues parecería que el problema estaría solucionado, ¿no? Sin embargo, no está solucionado el problema. Fundamentalmente porque necesitamos un puente. Es decir, es muy difícil llevar a cabo un proyecto de investigación cuando estás hablando con una empresa que te dice lo que necesita, pero que no está formada, que no está habituada, que no conoce ni las metodologías, ni los procedimientos, ni cómo se trabaja cuando se está llevando a cabo un proyecto de investigación. Sería muy importante que en la empresa hubiera alguien que entendiera de la investigación. Y ahí es donde está la clave de la importancia del doctorado industrial. Es fundamental que en la empresa haya un doctor o una doctora industrial, porque va a ser el puente que necesita la OPI, en este caso la universidad, para poder trabajar de forma fluida con la empresa y llevar a cabo proyectos de investigación que engloben, que tengan en cuenta transferencia de tecnología a la empresa. Luego, el doctorado industrial es un mecanismo de ayuda fundamental para que la pequeña y mediana empresa pueda crear su departamento de I+D+I, o si ya lo tiene creado, pues que lo pueda fortalecer. Claro,
Antes os comentaba que una empresa pequeña pues tiene un serio hándicap si tiene que contratar a una persona para que esté fuera de la línea de producción y se dedique solamente a investigar. Eso evidentemente podría mermar la rentabilidad de la empresa. Pero eso es cierto en el caso del doctorado industrial, rotundamente no, rotundamente no. Tener hoy en día una empresa formada en investigación puede ser una entrada constante, una magnífica entrada de recursos económicos para las empresas. Es más, yo tengo estudios donde hay empresas que este tipo de personas le generan 4 y 5 veces el coste de su salario. Y es fácil de entender. Hay una gran cantidad de convocatorias de investigación para empresas. Lo que hay que saber es cómo se concurre a esas convocatorias. Hay que tener destrezas para concurrir a esas convocatorias. Simplemente si hablamos del CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial de España, CEDETI dispone de varios miles de millones de euros anuales para llevar a cabo proyectos de investigación con empresas. Y la mayoría, por no decir todos los años, pues no gasta el dinero del que dispone. No lo gasta, evidentemente, porque hay que plantear proyectos verdaderamente competitivos. Luego, ahí hay un nicho económico importantísimo para las empresas. Es más, os voy a decir una cosa. Estamos continuamente hablando de proyectos europeos. El dinero está en Europa. Los proyectos bien financiados están en Europa. No es cierto. Hay proyectos del CEDETI con 10, 12, 15 y 20 millones de euros de financiación. Mucho más que un proyecto europeo. Luego, este es un nicho de obtención de recursos económicos para las empresas y cuando digo CEDETI, podría hablar de otras convocatorias que no está suficientemente explotado por las empresas y no lo está por desconocimiento. Por eso es tan importante tener un doctor o una doctora en la empresa formada en esto. ¿Qué ventajas adicionales tiene para la empresa el incorporarse a un programa de doctorado industrial? Pues evidentemente hay una mejora completa y absoluta de su competitividad, porque ya no está trabajando o no está compitiendo por vender más barato que el resto de empresas. Está compitiendo porque lo que hace tiene un valor añadido, tiene una componente de I+D+I, bien en calidad o bien en un producto que otra empresa no lo hace o no es capaz de hacerlo. Esto evidentemente lleva también a una enorme proyección internacional. Si algo bueno si alguna lección buena tenemos que sacar de la anterior crisis que hemos tenido en nuestro país, la denominada crisis del ladrillo, y de lo que está ocurriendo en este momento, es que las empresas tienen cada vez más claro que tienen que internacionalizarse, tienen que darse a conocer al exterior, tienen que vender fuera y tienen que ser competitivas internacionalmente hablando. Para esto es muy importante que lo que se haga tenga una fuerte componente de I+D+I y por tanto es muy importante la participación en programas de doctorado industrial. Por otro lado, pensemos en una pequeña empresa de 8 o 9 trabajadores. Es decir, ¿cómo se va a plantear esa empresa tener un laboratorio de última generación donde se puedan hacer pruebas, donde se puedan hacer test, etcétera? Pues ahí tiene un acceso magnífico a este tipo de infraestructura científica porque va a tener un vínculo con el OPI, con el centro de investigación o con la universidad y va a tener disponible un material, un equipamiento que jamás podría haberlo tenido, porque evidentemente no podría haber hecho frente ni al coste de adquisición ni al coste de mantenimiento. Por otro lado, se ha generado el puente, es decir, hay un contacto permanente entre la universidad y la empresa. Es un canal que está permanentemente abierto. Eso significa que hay una comunicación constante de conocimiento, de poner en valor desarrollos, de estar al día de convocatorias, de presentar propuestas porque tanto a la empresa como a la universidad le interesan, etcétera, etcétera. Luego es fundamental que ese canal esté abierto. Ya lo hemos hablado. Hay unas posibilidades enormes de acceso a deducciones fiscales. Es decir, incido mucho en esto, porque si alguien que tiene una empresa me está oyendo, me está escuchando,
quiero que comprenda que tener un doctor, hacer un doctorado industrial, participar en un doctorado industrial es un negocio. Es un negocio, dicho así, para la empresa. Si esto se hace bien, es una entrada constante de financiación para la empresa. Pero hay más ventajas. Se tiene acceso a un mundo hasta ahora desconocido. Imaginaros una pequeña empresa en un polígono industrial que de golpe pues accede a redes europeas con otras empresas de otros países, con otras universidades, donde ve una tecnología que desconocía, donde puede participar en proyectos con esas empresas para hacer transferencia de tecnología y, por tanto, acceder a mercados hasta ahora desconocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo nuevo que se abre para las empresas. Pero además, si ya tienes un doctor o una doctora industrial en la empresa, te puedes plantear dirigir tesis doctorales. Es decir, que el director o la directora de tesis esté en la propia empresa. Eso te da un abanico enorme de posibilidades de especificar exactamente qué tipo de tesis necesita, porque tienes que desarrollar un proceso industrial, porque tienes que desarrollar una maquinaria, porque tienes que desarrollar un procedimiento exactamente ad hoc, lo que la empresa necesite. Y por otro lado, evidentemente, pues adquiere movilidad internacional, bien porque la empresa sea una multinacional o bien porque a través del acceso a estas redes contactas con otras empresas que trabajan en tu mismo campo, en tu mismo ámbito y te mueves internacionalmente en esos campos. Es decir, hacer proyectos, hacer redes con Francia, con Alemania, con Reino Unido, etcétera, abre unas posibilidades enormes porque estos países tienen perfectamente engrasada esta modalidad de doctorado ya en sus empresas desde hace años. Bueno, si todo es tan bonito, pues alguna desventaja habrá. Hombre, realmente no hay desventajas. Lo que sí puede haber son pequeños obstáculos que son fácilmente subsanables. Evidentemente, estamos hablando de empresas que tengan vocación e interés por la investigación. Si no se trata de una droguería, de una zapatería o de empresas que compran un producto y lo venden. Tienen que ser empresas que, aunque sean pequeñas, tienen que tener una vocación por desarrollo de I+D+I. En una empresa tecnológica o biotecnológica o de salud, pues se ve muy claro, ¿no? Pero también pueden ser empresas del ámbito de las humanidades o de las ciencias sociales. En cualquier campo se puede investigar. Por otro lado, la empresa evidentemente tiene que tener una capacidad de ofrecer algo a la universidad. Hay que tener en cuenta que si la universidad saca una convocatoria pública para dotar de un doctorado industrial o de un doctorando industrial, perdón, a la empresa, pues seguramente va a aportar recursos económicos. Luego la empresa evidentemente necesita tener una transferencia también por parte de la empresa. Luego esto es un tema que también tiene que quedar claro. Una sponsorización, pues vamos a crear la cátedra empresa tal con una convocatoria anual. Es decir, hay muchas vías. Podría poner muchísimos ejemplos que durante mi experiencia en la universidad pues he podido vivir. Pero hay muchas vías de hacer esto. Y por otro lado, la empresa pues tiene que tener, no mucha, pero sí una cierta solvencia económica. Hay que tener en cuenta que el doctorando industrial va a generar un gasto con viajes, con trabajos que no va, que horas de trabajo que no va a hacer en la empresa. Hay que tener en cuenta que es una persona que está en formación. Por tanto, requiere una inversión por parte de la empresa que tiene que tener contemplada y contabilizada. Lo que no puede hacer la empresa es tener una persona trabajando, incluso haciendo horas extras, y luego decirle que cuando se vaya a su casa se ponga a hacer el doctorado. Eso no puede ser así, porque el doctorado tiene que entrar en el periodo de trabajo que la empresa paga al trabajador o trabajadora. Desde el punto de vista del doctorando, ¿qué ventajas tiene? Bueno, la primera que tiene es que si su entrada en la empresa se hace a través de una convocatoria de la universidad, es decir, una de las muchas convocatorias que hay en las universidades españolas, que ya incluso hay competencia entre ellas, pues evidentemente tiene garantizado una retribución durante 3 años. He puesto el ejemplo de la Universidad de Huelva. La Universidad de Huelva sufraga, subvenciona con 12.500 euros anuales
el contrato de un doctorando industrial, exigiéndole a la empresa además que como mínimo tiene que pagar 25.000 euros. De ahí en adelante. Pues de esos 25.000 euros, si paga el mínimo, pues estaríamos hablando que 12.500 lo paga la universidad. Por otro lado, las universidades subvencionan las matrículas de doctorado de este tipo de doctorandos. En el caso de la Universidad de Huelva y todas las universidades andaluzas, la matrícula de doctorado está subvencionada. De modo que hacer un doctorado le cuesta a un doctorando 60,30 euros al año. En este caso no sería de aplicación, pero me consta que en las universidades, por ejemplo, de Cataluña o de la Comunidad de Madrid y de otras, pues sí es caro hacer el doctorado en lo que se refiere a la matrícula anual. Bien, pues estas matrículas están también subvencionadas, perdón. Por otro lado, el doctorando tiene la posibilidad de participar en uno más proyectos de I+D+I. Esto evidentemente es fundamental para su currículum, con lo cual, además de estar haciendo el doctorado, pues está generando currículum por esta vía. Además, fijaros, es como si yo tuviera en una parte de mi cerebro la parte de academia y en otra parte de mi cerebro la parte de empresa. Es decir, el doctorando está aprendiendo de ambos mundos. Esto es muy importante porque algo que continuamente se le ha criticado a la universidad es que la gente puede salir muy bien preparada, pero no tiene ni idea del mundo empresarial y eso le lleva un periodo largo, que puede ser largo de aprendizaje, antes de ser realmente rentable para la empresa. En este caso no. En este caso, la persona que está haciendo doctorado industrial está viviendo la empresa, está participando de la empresa, está inmerso en la empresa desde el primer día. Además, fijaros, tiene la capacidad de poder trabajar con un equipamiento muy diferente, un equipamiento más destinado a producción, como sería en el caso de la empresa, y más destinado a investigación, como sería en el caso de la universidad. Pero tiene acceso a los dos equipamientos, con lo cual le enriquece muchísimo su formación. Y aparte, por supuesto, lo que tiene que ver con las estancias internacionales y la asistencia a congresos, jornadas, ferias, eso le abre un punto de vista enorme y unas perspectivas muy grandes, porque en realidad cuando asiste a estos eventos internacionales está trabajando para la empresa, porque inmediatamente está captando clientes, está captando tecnología, está captando vías de financiación o está captando posibilidades de transferencia de I+D+I. Pero hay más doctorandas, hay más ventajas. Evidentemente, lo que tiene que ver con la formación dual. Por una parte, pues estaría lo que tiene que ver con papers o lo que digamos es lo usual que demuestra la calidad científica de una tesis en el mundo de la universidad, pero también está la parte que tiene que ver con el mundo profesional, porque evidentemente está aprendiendo las dinámicas laborales, algo que es muy complejo y no es fácil de aprender, porque cuando salimos de la universidad, el mundo laboral es un perfecto desconocido normalmente para los egresados. Tanto es así que hay verdaderas tragedias profesionales y laborales porque las personas no se adecuan fácilmente a lo que es el entorno laboral. Por otro lado, en la empresa tienes una titulación, podríamos decir, de privilegio o de la más alta cualificación, que te va a permitir, pues probablemente escalar los puestos más altos en lo que tiene que ver, pues, con la escala profesional que hay en la empresa. Y esto es una licencia que me he permitido, pero está bien decirla. Es verdad, el doctorado industrial está de moda. Es decir, hay una gran cantidad de financiación para doctorado industrial, tanto por las empresas como ayudas a nivel estatal, como ayudas a nivel autonómico, etcétera, etcétera. Luego hay una vía que si se canaliza bien, hay muchísima financiación para esto. Con lo cual, el coste, la inversión que tiene que hacer la empresa es muy poca. Con lo cual es muy interesante llevar a cabo este tipo de programas. En lo que tiene que ver a las universidades, le aporta muchísimo, muchísimo. Lo primero que le aporta es una incardinación con el tejido productivo. Antes decía yo que nos debemos a la sociedad. Por supuesto, la sociedad es la que nos financia.
Las universidades públicas cuestan muchísimo dinero y no podemos permitirnos el lujo de que estemos todo el día mirándonos el ombligo. Las universidades públicas no pueden servir para que los profesores y profesoras nos hagamos un currículum maravilloso de 500 páginas. No. Además de eso, tenemos que devolverle a la sociedad lo que la sociedad aporta y, por tanto, tenemos que transferir al tejido productivo. Y cuando digo tejido productivo, no estoy hablando de empresas, estoy hablando de museos, estoy hablando de ayuntamientos, estoy hablando de diputaciones, estoy hablando en general de todo organismo, toda empresa pública que pueda recibir transferencias de la universidad para crecer, para mejorar y, por tanto, pues para llevar a cabo contrataciones que generen economía en el entorno. Por otro lado, la universidad accede a proyectos competitivos de otro tipo. No estamos hablando ya de proyectos del Plan Nacional, de proyectos europeos, no. Estamos hablando de proyectos donde se plantea un problema empresarial a resolver. Estamos hablando de proyectos donde te pones a trabajar con una agrupación de empresas. Y estamos hablando de proyectos donde la universidad tiene la capacidad de acceder porque la propia normativa de los proyectos, la propia reglamentación, ya exige que un porcentaje tiene necesariamente que subcontratarse con OPIs. Estamos hablando entre un 10 y un 15% dependiendo de convocatoria. Fijaros la cantidad de financiación externa que puede llegar a la universidad. Imaginaros un proyecto de 2 millones de euros. Pues estamos hablando que 300.000 euros vaya para la universidad. Pues poneros en el caso de una universidad que tiene 15 o 20 proyectos de este tipo. Pues estaríamos hablando de varios millones de euros de financiación externa que llega a la universidad. Por otro lado, la transferencia de conocimiento a las empresas enseña, culturiza y es un aprendizaje también para los grupos de investigación, porque estamos resolviendo problemas. Es decir, nos situamos en el estado del arte de qué necesita la empresa, no el estado del arte de cuántos papers hay en no sé qué investigación de no sé qué rama. No. Estamos en el estado del arte de dónde está la tecnología y qué necesitan las empresas y cómo tiene que avanzar la tecnología para que las empresas mejoren. Y también muy importante, aprendemos a trabajar con los tiempos, las exigencias y los niveles de eficiencia que requieren las empresas. En la universidad, lo que tiene que estar para el martes, a lo mejor puede estar para el viernes. En la empresa no. En la empresa lo que tiene que estar para el martes a las 10 de la mañana, tiene que estar para el martes a las 10 de la mañana. Y es una forma de trabajo que en la universidad la mayor parte de los grupos de investigación no la tienen aprendida. Trabajar con tiempos, exigencias y eficiencias de la empresa. Esto hace a la universidad también más eficiente y, por tanto, mejor preparada para su propio trabajo. Bueno, me voy a centrar ya en las últimas transparencias, específicamente en lo que son prerrogativas, en lo que son normativas del doctorando industrial para terminar la presentación y luego ponerme a vuestra disposición para cuantas cuestiones o preguntas surjan. Es muy importante que tengamos en cuenta que un doctorado industrial no es otra cosa, es un doctorado. O sea, a todos los efectos, un doctor o una doctora con la mención de industrial es un doctor o una doctora que no tiene la mención de industrial. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Luego es un doctorado como otro cualquiera. La única diferencia es que el doctorado lo va a hacer en la empresa, a través de un convenio con la universidad, y su trabajo de doctorado, pues en vez de estar investigando en un laboratorio o en una biblioteca, pues va a ser hacerlo en la empresa, a través de un convenio donde la empresa y universidad convenian qué tema es de interés para la empresa, y por eso mi charla se titula Proyecto de Investigación Industrial, porque tiene que ser un proyecto de investigación industrial. Es decir, tiene que ser una necesidad que tiene la empresa para mejorar su productividad o su rentabilidad o su I+D+I o su eficiencia o su capacidad de venta o lo que quiera que sea, pero tiene que ser un proyecto de investigación industrial llevado a cabo en la empresa.
Luego y lo recalco, es un ejemplo claro de colaboración universidad-empresa. Es un ejemplo palmario y absolutamente pragmático. Bien, aunque para hacer el doctorado industrial, evidentemente, no es necesario que una universidad saque una convocatoria donde financia una parte del salario del empleado, en este caso el doctorando, para hacer la tesis doctoral. Un doctorando industrial puede ser pues, una persona que ya trabaja en la empresa, que tiene titulación para hacer el doctorado, se pone en contacto con la universidad o la universidad en contacto con ella y decide hacer un doctorado industrial. Es decir, ese sería el caso de una persona que ya está contratada por la empresa, ¿vale? Sería el caso, digamos, más sencillo. Bueno, pues vamos a suponer que esa persona no está contratada por la empresa. Es decir, que este contrato se va a suscitar, se va a generar como consecuencia de que la universidad quiere poner en marcha un programa de doctorado industrial y la empresa quiere participar en ese programa de doctorado industrial. Bueno, pues vamos a ver los pasos que lleva esa entrada de la empresa en el doctorado industrial. Son pasos generales, pueden variar un poco de una universidad a otra, de una comunidad a otra, pero esencialmente en todas son iguales. Bueno, el paso 1. Hay que generar un convenio marco de colaboración entre la universidad y la empresa. ¿Qué es un convenio marco? Pues un convenio marco es un paraguas donde cabe todo. Es un paraguas donde cabe todo. Pues la universidad y la empresa pues generan un marco de colaboración que es una simple declaración de intenciones. La empresa está interesada en su desarrollo de I+D+I, la universidad está interesada en transferir tecnología a la empresa, bla, bla, bla. Es decir, una simple declaración de intenciones. Pero es un paraguas donde ahora, dentro de ese convenio marco, se empiezan a generar los convenios específicos de colaboración. En el caso de una tesis doctoral con mención industrial, pues dentro de ese marco de colaboración que ya tienen suscrito la empresa y la universidad, se genera un convenio específico de colaboración científica que atañe solo y exclusivamente al desarrollo de la tesis doctoral con mención industrial. Es más, fijaros, si el caso de una empresa, por ejemplo, que suscriba 2 doctorados industriales con la universidad, pues eso generaría 2 convenios específicos. ¿Por qué? Porque en el convenio específico es donde hay que desgranar, donde hay que desmenuzar qué proyecto de investigación industrial se va a hacer y con qué características y con qué restricciones. Ahí entra la memoria descriptiva del proyecto de tesis, donde hay que justificar que evidentemente es un proyecto de investigación, es decir, que hay un interés científico y que es viable. Esto es muy importante. Por favor, si nadie ha hecho todavía o ha sido director o directora de una tesis doctoral con mención industrial o ha sido doctorando o doctoranda con una tesis doctoral con mención industrial, es muy importante que estos pasos se hagan con pies de plomo. Y me explico por qué. La tesis doctoral se tiene que justificar su calidad con unas evidencias científicas. Y la empresa, dentro de su derecho, pues puede ser muy cauta en que las evidencias científicas no salgan a la luz. Por eso mi consejo es siempre seguir estos pasos. Desarrollar investigación, patentar la investigación y después publicar. No se salten nunca estos 3 pasos. No publiquen porque luego no se puede patentar. Y si no se puede patentar, la empresa no es dueña de lo que se ha desarrollado. Es decir, no tiene después una seguridad de que la explotación del producto está únicamente en sus manos. Luego siempre se desarrolla la investigación, se patenta o se saca, si no es patentable, pues bueno, ahora cuando recuerde cómo se llama exactamente el producto, os lo comento, y después se publica, ¿de acuerdo? Nunca deben saltarse esos pasos, ¿vale?
También, evidentemente, es muy importante tener en cuenta el currículum vitae de los participantes en el proyecto de tesis. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hay que fundamentar, hay que dejar claro que se tiene capacidad para dirigir la tesis y además, en este caso, en el ámbito que tiene que ver con la empresa. Si la empresa tiene unas necesidades, tenemos que justificar que tenemos background científico, tenemos experiencia en ese ámbito. Acabo de recordar lo que os iba a decir. Hay veces que no se puede patentar, pero sí se puede llevar a cabo un modelo de utilidad. En el caso de España, durante 10 años tienes reservada la explotación de ese modelo de utilidad. En el caso de patentes son 20 y depende de los países que patentes, pues tienes, digamos, la justificación o el derecho de explotación en esos países. No me voy a extender en esto, pero con esto debéis tener también cuidado. Hay una cosa que se denomina la patentar por PCT, que es una patente internacional, pero los países más importantes están fuera de ahí. Por ejemplo, la PCT no incluye a Estados Unidos, tampoco incluye a China y a otros países más. No me voy a extender ahí. Con esto hay que tener cuidado, porque evidentemente está muy bien que en Alemania no te puedan copiar lo que has hecho, pero en China te lo van a copiar los 2 minutos. Por tanto, si es algo que es interesante, aconsejo patentar en China, en Estados Unidos, en Japón, etcétera. Lo cual, por cierto, es muy caro. Pero bueno, tiene que merecer la pena. Por cierto, también hay ayudas para patentar. Bien. Y por otro lado, también es importante el historial de investigación y transferencia reciente de la empresa. Esto es un poco lo que os comentaba. Conforme la empresa vaya cogiendo músculo en forma de patente, modelos de utilidad, etcétera, pues evidentemente tendrá más capacidad para entrar en este tipo de programas porque puede justificar que en efecto hace investigación. Bueno, ya hemos conseguido la ayuda y está aprobada. Es decir, la universidad se compromete a dar una ayuda a la empresa para que contrate un doctorando, para que haga un doctorado industrial por la universidad y en la sede de la empresa. ¿Qué viene ahora? Bueno, pues ahora, evidentemente, la selección del doctorando tiene que ser por concurso público. Si la universidad publica las características de la ayuda, las características del proyecto de investigación que se va a hacer, y ahora, entre las personas que se presenten, pues se elige el doctorando que va a llevar a cabo la tesis doctoral con mención de industrial. Evidentemente, el concurso, las bases del concurso, pues tienen que especificar pues, todas las condiciones del contrato, es decir, lo que va a ganar el doctorando, durante cuánto tiempo va a estar contratado, las condiciones de selección, por ejemplo, se me ocurre, pues de 10 puntos el expediente académico vale 4, o de 10 puntos si el doctorando ha hecho alguna publicación en alguna revista, pues eso vale tantos puntos. Si el doctorando ha hecho alguna contratación con departamento o ha tenido algún trabajo a tiempo parcial en una empresa, vale tanto, etcétera. En fin, todas las bases, digamos, de la convocatoria. Algo que ha de hacerse de forma bipartita, de forma conjunta entre la empresa y la universidad. Bien, a partir de ahí, la empresa se compromete a formalizar la contratación de la persona seleccionada, es decir, esa persona ha ganado un contrato laboral y evidentemente a llevar a cabo el proyecto de investigación industrial que se ha presentado para la ayuda, el cual evidentemente va a estar supervisado por la universidad durante todo el periodo de vida de realización de la tesis doctoral. Bueno, el doctorando ya tiene contrato con la empresa, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es seguir la vía de un doctorado normal. Es decir, el doctorando tiene que solicitar la admisión y la matriculación en la escuela de doctorado de la universidad implicada. Esa escuela de doctorado a través del programa de doctorado concreto, porque las escuelas de doctorado llevan todos los programas de doctorado de la universidad, de humanidades, de ciencias sociales, de economía, de ciencias jurídicas, de ingeniería, de ciencias básicas, etcétera. Bueno, pues el programa de doctorado en el que se haya matriculado el doctorando le asigna un tutor o tutora, que es la persona
que vigila, que supervisa todo el periodo formativo del doctorando durante la realización de la tesis doctoral. Le asigna un documento de actividades personalizado. El doctorando tiene que llevar a cabo durante el periodo de estancia en la escuela de doctorado para la realización de su tesis doctoral una serie de actividades a lo largo del año, las cuales se incluyen en su documento de actividades, que es personalizado para cada doctorando. Y a partir de ahí se le asigna el director o directora de tesis doctoral. Repito, si en la empresa ya hay un doctor o doctora, puede ser o puede formar parte de la terna como máximo que pueda haber de directores o directoras de una tesis doctoral. Si no, pues el director o directora o los directores o directoras serán de la universidad, no podrán ser de la empresa. Luego la empresa tiene una tutorización de supervisión, pero no una tutorización de la tesis doctoral. El plan de investigación del doctorando se evalúa anualmente en lo que tiene que ver con el documento de actividades personalizado para cada doctorando que comentaba antes, así como el estado de desarrollo de la tesis doctoral, es decir, cómo va avanzando el doctorando en la realización de su tesis doctoral, a partir obviamente de los informes que a tal efecto emitirán anualmente el tutor o tutora y el director o directora de la tesis. Es decir, si se demuestra que la evaluación es positiva, que en efecto se está haciendo el trabajo que se dijo que se iba a hacer y se va avanzando, pues el doctorando podrá seguir en el programa. Si no, evidentemente no podrá seguir y perderá la subvención de la universidad. La ayuda económica de la universidad, que repito, subvencionaba al menos la mitad del coste del contrato, será normalmente de 3 años. Esto correspondería a un plazo de realización de tesis de un doctorando a tiempo completo. Si por cualquier razón el doctorando no termina en 3 años, no tiene la tesis acabada, puede solicitar una prórroga que normalmente puede llegar a 2 años más, es decir, hasta 5. Pero ya no está garantizado que durante los 2 años restantes la universidad va a seguir sufragando la mitad del coste laboral del doctorando a la empresa. Por tanto, es muy importante que la empresa entienda que el doctorando está contratado para hacer una tesis doctoral, no para estar apretando tornillos o para estar en un trabajo puramente de producción. Es decir, el trabajo que tiene que hacer el doctorando en la empresa es su tesis doctoral. Y bueno, voy a terminar ya con esta transparencia que ya habla específicamente de la tesis doctoral. Una tesis doctoral se puede presentar en formato usual, es decir, con un número determinado de capítulos, las aportaciones, etcétera, o hay una forma, digamos, que hay personas que entienden que es más sencilla, que es presentarla como compendio de publicaciones, donde cada capítulo de la tesis es normalmente una publicación, hay una introducción donde se explica cómo se engarzan, cómo se conectan las publicaciones y qué han aportado, y luego normalmente un capítulo de conclusiones. Si se va a presentar la tesis en el formato de compendio de publicaciones, pues es preciso, es decir, todas las universidades tienen unos mecanismos de verificación, tanto de la calidad de las publicaciones como de las aportaciones del doctorando en las mismas. Estas verificaciones pueden ser, por ejemplo, pues que las publicaciones estén en el cuartil Q1 o Q2, que el doctorando o la doctoranda esté como primer autor de las publicaciones, que en las publicaciones se explique qué trabajo ha hecho cada uno de los firmantes, etcétera. Ya depende de cada universidad. Además, una tesis que tenga mención industrial puede tener también mención internacional. Luego llevaría 2 menciones, ¿vale? Evidentemente esto implica que hay que justificar unas estancias mínimas en el extranjero. Normalmente como mínimo son 3 meses, aunque lo habitual son 6. Y luego hay que contar con informes de la tesis elaborados por expertos foráneos. Estos expertos foráneos no pueden ser miembros de los centros donde el doctorando o doctoranda ha llevado a cabo la estancia. Además, en la propuesta del tribunal calificador, si la tesis va a llevar mención internacional, normalmente hay que defenderla en una lengua diferente al catalán,
al euskera, al gallego, al valenciano o al castellano. Es decir, se pide una lengua que sea diferente a las lenguas que tenemos en nuestros estados, que son todas oficiales. Entonces, normalmente se suele hacer en inglés. Y además, tiene que llevar la presencia en el tribunal de expertos extranjeros. Luego, el tribunal no solo puede estar formado por doctores o doctoras de nuestro país. ¿De acuerdo? Tiene que haber expertos extranjeros. Dependiendo de las universidades, hay universidades que permiten que el resumen se presente en inglés y el resto se puede hacer en la lengua vernácula o no, o que toda la tesis se presente en una lengua extranjera. A ver, lo común de una tesis de calidad es que la tesis se defienda en un idioma diferente al vernáculo. A ver, creo que he terminado. Sí, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias por el contenido, que yo creo que fue muy de detalle, sobre todo para la audiencia que son alumnos, les servirá como un recorrido para animarse a desarrollar una tesis de ámbito industrial y ya de paso, si pueden, que sea internacional. Yo en mi chat no consigo ver si es que me envían preguntas. No sé si es que tengo algún problema o es que no están colocando preguntas. Ajá, creo que hay aquí una. En muchos programas de doctorado, la validez de la tesis depende de disponer de artículos científicos de alto impacto, es decir, en el JCR, antes incluso de poder realizar la defensa. ¿Qué ocurre si es el proceso de realizar la patente retrasa la posibilidad de presentar los artículos de investigación? ¿Qué se puede tardar en ser aceptados por las editoriales? Esta es una pregunta, José Manuel. Muy bien, pues lo respondo inmediatamente. Con el tema de las patentes hay un gran desconocimiento, desafortunadamente. Se ha de saber que una patente tiene vigencia desde el mismo segundo que se presenta, no desde el momento que se concede. Luego, si se ha hecho un desarrollo y se patenta, se presenta a patente, ya se puede publicar, porque si la patente se concede, la patente tiene vigor desde el mismo momento en que se presentó, no desde el momento en que la patente es concedida. No sé si he respondido. Muy bien, realmente es un detalle importante tener en cuenta, el momento de presentarla, ¿no? Entre paréntesis, la pregunta la hace Juan Holgado y entre paréntesis dice cuánto tiempo tarda en ser aceptados por las editoriales. Supongo que te refieres a los artículos, Juan. ¿Tienes experiencia, José Manuel, en estos procesos de someter artículos? Sí, vamos a ver. Las revistas dependen. Es decir, hoy en día, afortunadamente, hay una línea editorial de revistas de Open Access, es decir, de acceso abierto. A ver, cuento un poco en 2 minutos, porque este es un problema complejo. Es decir, las revistas, desafortunadamente, terminaron convirtiéndose en un negocio, donde las bibliotecas de las universidades tenían que pagar cuantiosas sumas de dinero para disponer de esas revistas en acceso para los investigadores de cada una de las universidades. Hoy en día hay una corriente importante de publicaciones de revistas que se denominan de Open Access, es decir, son revistas de acceso abierto que cualquiera puede colgar en una web, en una página o en repositorios de investigación, por ejemplo, como ResearchGate, por ejemplo, la puerta de la investigación, donde se pueden colgar tranquilamente estas publicaciones y cualquiera se la puede descargar. Estas revistas de Open Access, el que paga por la publicación es el investigador, pero afortunadamente en todos los proyectos de investigación ya se contempla que se pueda
gastar parte de la financiación recibida en pagar revistas Open Access. Las revistas Open Access suelen publicar muy rápido, no más allá de un mes, mes y medio normalmente, salvo que haya un proceso más tedioso porque la calidad del artículo no sea buena y en vez de ir a una vuelta o a 2 vueltas de revisión, haya que ir a más vueltas, o porque haya un problema de código ético o cualquier otro problema externo a la publicación. Pero en general se tarda poco y además cada vez están habiendo más revistas de Open Access de calidad. Por ejemplo, había visto en la presentación que se ha hecho este mediodía antes de comenzar las ponencias que se hablaba mucho de una revista del IE Cubo, que es el IE Access. IE Access es una revista Open Access que es Q1, que es del IE Cubo. En esa revista se publica en un mes o menos, si el artículo es bueno, claro. Muy bien. Efectivamente hay una corriente ahora donde las editoriales tradicionales pues están adoptando también esta alternativa porque hay demanda por las cuestiones que acabas de indicar. Tenemos otra pregunta de Pilla y es así. En la Comunidad de Madrid, uno de los requisitos del doctorando industrial es que el título que tenga para acceder al doctorado esté dentro de los últimos 5 años respecto a la convocatoria. Eso marginaría candidatos con más de 35 años. ¿Hay solución para esto? Sí, hay solución. La primera es que te puedes ir a otra universidad. Esa es la primera. Pero bueno, suponiendo que lo quieras hacer en una universidad de Madrid, hay una solución. A ver, eso que comentas es porque en las convocatorias de ayuda a las empresas para el doctorado industrial, las universidades o las comunidades autónomas ponen requisitos, en el sentido de que quieren personas recién graduadas por una razón muy sencilla, porque en el fondo lo que van buscando es una forma de generar empleo. Normalmente las personas que ya tienen más edad suelen estar trabajando ya. Entonces este tipo de convocatorias las hacen con esa premisa para que accedan a ellas personas que van a un primer empleo o que no tienen empleo. Sin embargo, una persona que ya esté trabajando en una empresa puede hacer perfectamente el doctorado industrial. Lo que no tendrá su empresa es una subvención por estar esa persona haciendo el doctorado industrial, pero hacerlo por supuesto. No sé si he contestado. Muy bien, muchas gracias. Sí, Rafael dice que sí, que la contestación le resolvió la duda. ¿Alguna otra pregunta más? Mientras tanto, un comentario de mi parte, José Manuel. ¿Tenéis en estos momentos en funcionamiento tesis industriales? Sí, y además en vertientes diferentes que son muy interesantes. Si conocéis el tejido industrial de Huelva, Huelva junto con Tarragona constituye los 2 polos químicos más importantes de España. Entonces allí hay empresas muy grandes, refinerías, empresas que hacen fabricación de productos básicos para detergentes, empresas que fabrican productos petroquímicos no exactamente fruto del refino. Tenemos también la terminal de entrada de gas licuado más grande de España, que la lleva Enagas. Quiero decir que hay un tejido de empresas muy grandes en las cuales el doctorado industrial es de una forma. Esas empresas no van buscando financiación, no van buscando convocatorias. Fundamentalmente lo que van accediendo es a la creación de departamentos de I+D+I y lo quieren surtir de doctores. Y normalmente piensan en una persona que ya está trabajando en la empresa que por diversas razones, bien por interés, bien por formación, bien por ganas o por lo que sea, por puesto de trabajo que ocupa, pues les interesa que haga el doctorado para que se haga cargo o para que forme parte del departamento de I+D+I. Y luego hay otro tejido muy interesante que son de pymes. Estoy hablando de empresitas de 8, 10 trabajadores, 11 trabajadores que están en polígonos industriales y están haciendo cosas muy interesantes de productos que llevan mucha innovación.
por ejemplo, procedimientos de soldadura, se me ocurre ahora, o otra empresa que está desarrollando unos dispositivos electrónicos para seguridad en redes informáticas, etcétera, etcétera, que no pueden acceder, digamos, a tener una persona fuera de producción contratada solo para investigar, y entonces están muy interesadas en este tipo de convocatorias donde la universidad les subvenciona una parte del contrato del doctorando. Y esas empresas lo que quieren precisamente es este tipo de convocatorias públicas porque quieren una persona recién terminada, con mucha formación, para que, digamos, le pueda atender la investigación que ellos van buscando. Luego son dos vías con las que tenemos experiencia, pero son completamente diferentes. Muchas gracias, José Manuel. Tenemos otra pregunta muy interesante, y que es, la tesis industrial parece muy interesante en muchos aspectos, pero no forman personal investigador para la universidad. Lo que sí puede servir es como resultado de transferencia, ¿no? Yo creo que hay que aclararle a este chico Bien, la... efectivamente. A ver, el objetivo del doctorado industrial es formar investigadores para las empresas y en las empresas. No es el objetivo de formar investigadores para la universidad. De hecho, el doctorado industrial lleva como requisito, como condición sine qua non, la presentación de un proyecto de tesis que esté completamente incardinado con la producción de la empresa, con las necesidades de la empresa y con una vocación de resolver un problema a la empresa o de generar un valor añadido a la empresa que en este momento no tiene. Muy bien. Yo, si me permites, voy a dar mi opinión, y es que si la tesis industrial sigue las pautas que tú marcaste, ese chico doctor tiene una capacidad y una habilidad para desarrollar su actividad profesional en el mercado y en un momento dado retornar a la universidad. Yo creo que incluso juega con ventaja o tiene ventaja respecto a un doctorado tradicional más de investigación básica. ¿Concuerdas conmigo, José Manuel? Sí, pero ¿sabes dónde está la clave? O al menos la clave con la que yo sueño, porque yo todavía con la edad que tengo sigo soñando con la universidad y con la investigación. La clave es que si la empresa de verdad se cree lo que está haciendo en lo que es la participación en un doctorado industrial, le va a ofrecer tanto dinero de sueldo que no se va a plantear volver a la universidad. Ya, pero ese chico siempre tiene, en un momento dado, si al final tiene vocación docente o investigador puro, volver con un bagaje extra el mercado, que no es fácil, como tú apuntaste, en el ambiente de la universidad o de los centros de investigación. Vitalmente es un plus. Sí, yo sé, pero hay algo más todavía. Yo creo que sería el paradigma de profesor asociado. Sería el paradigma de profesor asociado. Por eso Persona, que animamos, persona de perdóname. la calle, llamémosle así, de la calle, con formación específica en ciertos temas, que viene a la universidad a enseñar lo que la universidad no puede enseñar porque no está en el tejido productivo. Exactamente. Esta pregunta fue de Alex Vía y le animamos a que si no lo hizo, que se enrole en esta aventura. Tenemos otra pregunta, José Manuel. ¿Qué mecanismos usáis para captar candidatos en las áreas de informática? El polo químico de Huelva es muy potente, pero me temo que en el área de informática debe ser más complicado ahí, salvo que algunas empresas del polo químico tengan un área de informática potente. No sé, las TIC hoy en día, ¿no? ¿Qué puedes decir? Sí, vamos a ver. Depende también de zonas geográficas. Es decir, en la zona en la que yo me encuentro, prácticamente en el ámbito de la ingeniería informática no hay paro. Es más, es difícil tener alumnos para contratarlos en proyectos de investigación porque normalmente se van a la empresa de forma inmediata, hasta el punto
de que incluso antes de terminar las carreras están ya trabajando en los últimos cursos. Luego, el conocimiento que yo tengo del ámbito de la ingeniería informática, que en Huelva hay ingeniería informática y máster en ingeniería informática, pues es de una salida extraordinaria al mundo empresarial. A ver, el ingeniero informático, hay un error en pensar que es una persona que solo está para picar código, o para diseñar programas, o para trabajar en ingeniería de software, etcétera, etcétera. Es decir, el ingeniero informático tiene una formación, o puede tener una formación muy variada, y se puede mover en el ámbito de la informática industrial, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sistemas de control, todo lo que tiene que ver con buses de campo, todo lo que tiene que ver con... hay un ámbito muy importante de las empresas donde puede trabajar el ingeniero informático. Luego no está circunscrito únicamente en una empresa lo que sería el departamento de informática. Claro, depende también de cómo se forme y en qué se forme. Y en el caso de las TIC, como tú muy bien decías, pues por ejemplo, yo animo a esta persona que nos hace la pregunta a que se forme en ciberseguridad. Va a haber una enorme demanda de empleo en ciberseguridad. Yo le aconsejaría que se formara en eso. Muy bien. Hombre, si todos queremos, y es que está ahí, yo creo que es inevitable, la digitalización, yo creo que es un campo, ¿no? Para motivar esta área. Alex Vía nos contesta que efectivamente concuerda contigo que sería el poder combinar la experiencia industrial y un momento dado revertirla a la universidad sería el paradigma del profesor asociado. Pero bueno, estamos aquí para un poco promover los paradigmas, ¿no, José Manuel? Sí, abundando en el comentario de la persona que preguntó antes por la ingeniería informática, eh, hay un mundo ahí fuera enorme, enorme que no hay profesionales para cubrirlo. Hay que tener en cuenta que el Internet de las cosas, la industria 4.0, ha generado una explosión enorme y un cambio completo de la forma de funcionar. Y las empresas tienen muchísimo miedo, porque una cosa es acceder a si tu frigorífico tiene o no pimientos, o si te queda Coca-Cola, y otra cosa es acceder pues a un PLC que está controlando una central nuclear. Entonces hay un enorme miedo en cambiar los tradicionales y antiguos buses de campo por sistemas que sean accesibles desde Internet, precisamente por el problema de la ciberseguridad. Luego, ahí hay un ámbito de trabajo enorme, y va a haber una cantidad enorme de ofertas de trabajo a personas que estén formadas en ese campo. No quiero hablar ya de la inteligencia artificial o de otros paradigmas. Es que la ingeniería informática tiene muchísimas vías de salida, muchísimas vías de salida. Yo ahora mismo lo que menos estoy pensando es en código o en lenguaje de programación. Tienen muchísimas salidas. De hecho, todo el mundo habrá visto que Europa pues va a apostar, o parece que va a apostar por España, que nos va a ayudar a salir de la crisis, y hay dos paradigmas que deja muy claro, que una buena parte del dinero hay que invertirlo en digitalización y en energías renovables. Eso es así de claro. No hay otra. Pues caramba, ya vemos dónde van a estar los nichos de trabajo. No hay otra. Y hablando del Power Society, que es lo que me toca a mí, es la transición energética, ¿no? La transición energética con la penetración en masa de las renovables y el sustento de lo digital para darle cabida a todo eso. Eso quizá es quizá de los informáticos que no van a tener la tranquilidad para decidir el hacer un doctorado, ¿no? Que tú comentabas. O sea, es decir, esa es la parte de riesgo que conlleva, ¿no? Las Smart Grids se van a caracterizar por ser sistemas altamente complejos. Además, la estructura de la red rompe la arquitectura que tenemos desde el siglo XIX, que es una arquitectura desde la central hacia el usuario.
Ahora la red crece desde el usuario hacia arriba, con consumer y prosumer. Y son redes muy complejas, donde hay muchos elementos haciendo transiciones energéticas y la única forma de controlar eso es con una electrónica de potencia muy eficiente, debajo de la cual hay unos sistemas de control inteligentes que van a permitir pues, que las redes eléctricas no solo sean eficientes desde el punto de vista energético, sino que, por ejemplo, se conecten al mercado de subasta eléctrica cuando la electricidad sea más rentable venderla o cuando la electricidad sea más barata comprarla, etcétera, etcétera. Eso solo lo pueden hacer los sistemas, los acondicionadores de potencia y los sistemas de control que llevan imbuidos. Es más, dentro de un futuro no muy lejano, se habrán acabado los transformadores tal como los conocemos hoy en día. Serán dispositivos electrónicos, en fin. Es que esto es apasionante, José. Esto es apasionante. Esto es apasionante porque estamos justo sentados en el cambio de paradigma en este momento. Y con esto te agradezco mucho la presentación, sobre todo la pasión que le pones, que a mí me contagió, y espero que al resto de los participantes, agradecer a los participantes también el aguante, al menos físico, de toda la tarde aquí, y por supuesto a la sección española por crearnos y ofrecernos este marco, expresarnos y compartir opiniones e inquietudes. Cumplimos justo ahora el tiempo para finalizar. Yo no sé si alguien de la organización toma el control o cierra. Edgardo, tú un poco que eres la persona que está déjalo ahí. en los bastidores. Si quieres lo cerramos ahí, no hay problema. Bueno, perfecto. Entonces, con esto, agradeciendo a todos los participantes y cada uno en su papel, la presencia y el esfuerzo hecho hoy, y los invitamos quizá para que se enganchen mañana y poder concluir y continuar con las jornadas. Buenas noches y a descansar para recuperar energías. Gracias nuevamente, José Manuel. Gracias, José.